Buenas noches. Hoy vamos a concluir con el contrato que iniciamos en la clase pasada, que es el contrato de sesión. Pasamos por los elementos generales más importantes del mismo. Y en esta primera parte tenemos como objetivo de aprendizaje que ustedes se ubiquen en la tipología de las sesiones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que conozcan cómo se comporta cada uno de forma general. Y en la segunda parte de la clase vamos a iniciar con el contrato de donación. Vamos a ver si nos da tiempo la clase para poder concluirlo. Y vamos a ver esa figura, que es una manifestación de liberalidad, así que tiene algunas características diferentes. El objetivo de aprendizaje en el caso del contrato de donación es que ustedes conozcan los elementos más importantes, como la normativa regula aspectos particulares e interesantes. Así que, bueno, eso sería lo que tenemos planeado para hoy. Espero que sea de mucho provecho y que disfruten la clase, que sea un rato ameno de aprendizaje. En la última clase habíamos terminado y íbamos a empezar a hablar de esta figura del forfeiting. Y bueno, decimos muy poquito, que podríamos decir mucho. En realidad decimos lo que nos interesa. Es una figura que se utiliza mucho en el comercio internacional y surgió como un modelo de financiamiento alternativo a la carta de crédito. ¿En qué consiste la figura del forfeiting? Aquí hay una definición. Dice: si el emisor del título no pagaba, el tenedor último no pudiera accionar contra ellos en vía de regreso. Lo que se buscaba al suprimir el recurso es que la operación no generara contingencias. Lo que perseguía era que la venta de títulos se hiciera a forfeit, es decir, por un precio definitivo y sin derecho a recurso, salvado el caso del fraude. Si ustedes vieron y ya hicieron la lectura, y también lo voy a explicar en ese ejemplo, perdón, o más bien en la descripción histórica de cómo surgió. Se cuenta que, y ya les mencionaba en la clase pasada, que es un mercado que se habla que puede manejar unos 300.000 millones de dólares. Así que les digo, es relevante el conocer una figura como esta. Desde el punto de vista de su ubicación histórica, se dice que este contrato surgió posterior a la Segunda Guerra Mundial, en donde se había hecho en Europa la separación entre países del bloque más cercanos al sistema soviético y los países que se le llamaban los países más hacia el lado del occidente de Europa, donde estaban principalmente la influencia de Francia, de Italia, España, de Inglaterra y por supuesto el, los efectos que tuvieron en el caso de los estadounidenses. Pero ¿cómo empezó? Se dice que había países de ese bloque soviético en el lado de Europa que querían vender maquinaria a países del bloque occidental y viceversa. Hay algunos países que tienen algún tipo de especialidad en la producción de alguna maquinaria que todavía lo tienen. Incluso ustedes encontrarán en algún mercado de países que tenían algún antecedente soviético, algunas máquinas principalmente de tipo industrial, que son de muy buena calidad, y buscaban negociar con otros fabricantes o comerciantes del otro bloque. Pero tenía un problema de financiamiento. Y así que, bueno, en ese tiempo tampoco estaba muy acentuado el mercado de las cartas de crédito, que tal vez ahora les voy a presentar, por aquello de que no les quede duda a qué me estoy refiriendo cuando hablamos de carta de crédito. Eh, y se pensó en un negocio. Se emitían a mediano, largo plazo
documentos que buscaban un financiamiento para las empresas que vendían el equipo. Y bueno, había alguien que se comportaba como acreedor. Esos títulos se introducían en un mercado primario, se vendían por primera vez. Recuérdense que yo les he comentado a ustedes que no solamente opera en el sistema bursátil, sino que se puede ver también en figuras como estas, la diferencia entre el mercado primario y el mercado secundario. El mercado primario cuando se vende por primera vez, y a partir de ahí todas las ventas consecuentes, estaríamos hablando de mercado secundario. O sea, si se vendió 200 veces un título, siempre va a ser mercado secundario. Si se vendió siempre en la primera vez, estamos hablando de mercado primario. Entonces, hay alguien que interviene en ese negocio, adquiere a través de una negociación esos títulos que en la mayoría de las veces eran pagarés o letras de cambio, y a cambio de eso, que reportaba una maduración del título a mediano y largo plazo. El que emitía la letra, que era el acreedor, podía recibir, que en el negocio era el que estaba vendiendo la mercadería, recibía dinero, liquidez. Y entonces véanlo como negocios. Estos son negocios muy de carácter financiero, pero que involucran actividad empresarial. ¿Por qué? Porque un productor podría ser que tenga un margen determinado en el que dice, ok, yo voy a poner este equipo, o incluso podría ser hasta un servicio, yo lo voy a poner a un precio determinado. Vamos a hablar de un equipo. Entonces, el equipo vale $10,000 en el mercado. Así es como se lo va a vender a un comprador. Pero ese precio de los $10,000 por equipo le da algún margen de jugar con bajar un poco el precio y recibir líquido y aún así ganar. ¿Y cómo le sirve a él? Él prefiere recibir esa liquidez para generar todo un mecanismo de carácter financiero de pago de salarios, de pago de materia prima, de pago de alquileres, de utilidades. Y ese porcentaje, pensemos que lo que están jugando, la vez pasada hablamos de 60%, que me parece que fue exagerado la forma como yo lo hice, aunque podría funcionar así. Principalmente, por ejemplo, en un mercado de servicios, en donde puede ser que un know-how de una empresa puede hacer que le reporte un servicio muy caro, pero que al final no le cueste tanto. Pero pensemos otra vez en el producto. Pensemos que de los $10,000 dice, yo puedo recibir $9,000, no hay ningún problema. Y vendía los pagarés que en muchos casos se emitían varios pagarés, eran al 15, por ejemplo, 15 pagarés dependiendo del monto, y hay una empresa que se dedica por su especialidad a realizar este negocio de colocación en mercado secundario, interviene como colocador inicial y con la idea de revender el título. Y por lo tanto que se vuelve en una situación que para uno dirá, mira, uno podría pensar, mira, qué enredo, ¿por qué hacen eso? Y porque se dedican a eso y es su especialidad. Por lo tanto, a ellos les resulta, a los comerciantes que se dedican a esto, les resulta muy fácil meterse en un negocio como esos, porque saben que van sumando y sumando y al final van a obtener rendimientos bastante altos. Ese es un poco el negocio. Es importante algo que ya lo mencionaba o lo leí anteriormente, y es que para que pueda funcionar este negocio, tiene que funcionar con el mecanismo sin recurso. Así tiene que tener una cláusula de sin recurso. ¿Qué significa sin responsabilidad? ¿Para quién? Para los que intervienen en la transmisión del título después de que se obtiene el mercado primario.
Entonces, pensemos que, por ejemplo, yo tengo, aquí, vamos a ver, a los que yo veo ahí, Ghislaine compra en mercado primario. Y en mercado secundario van a comprar Silvia, Jimena, Pablo, Camila, Jason, Esmeralda, que son los que yo veo aquí. Van a transmitirse, pero si Yerline se lo pasa a Silvia, Silvia sería la primera en mercado secundario, posteriormente Silvia se lo pasa a Jimena, sigue siendo mercado secundario, sigue con la cláusula de no recurso o no responsabilidad, Jimena se lo pasa a Pablo, Pablo se lo pasa a Camila, Camila a Jason y Jason a Esmeralda. Todos ellos están transmitiendo títulos en mercado secundario. Pero lo importante de la cláusula sin recurso o sin responsabilidad, se podría traducir en cualquiera de los dos, es que Esmeralda no le puede reclamar a Camila o a Pablo, a Jimena, a Silvia, por la transmisión que se hizo, por un problema de alguna manera de afectación que pueda tener en el momento en que se realice el cobro y que el título, la letra o el pagaré se convierta en un documento ya maduro. Esa es una característica que permite una mayor facilidad en la transmisión de los títulos en el caso de la aplicación del forfaiting. Y vean que aquí están planteados una serie de definiciones también para que complementemos el ejemplo que les di a través de una definición ya un poco más teórica. El forfaiting es un acuerdo por el cual el vendedor inicial, que se le llama initial seller, vende al forfaiter primario, primary forfaiter, sin recurso. Vea que se resalta sin recurso uno o más créditos comerciales conjuntamente con la garantía de dicho crédito plasmadas en documentos de respaldo crediticio, mercado primario. En nuestro ejemplo, el mercado primario lo va a representar Silvia. El forfaiter primario, como vendedor, revende el crédito comercial sin recurso a un comprador en mercado secundario, a Jimena. Y Jimena, bueno, ahí lo seguirán transmitiendo. El documento que contiene los términos de compraventa secundaria se denomina confirmación de forfaiting o forfaiting confirmation. Ese sería más o menos el esquema ahí como para que ustedes se ubiquen desde la perspectiva de cómo se comporta esta figura contractual. Bueno, antes de pasar a otro esquema, quería nada más hacerles un par de otros tipos de sesión. Quería nada más agregarle algunos datos relevantes. Primero sobre algo que estuvimos viendo en la clase pasada, sobre el tema de la ley marco del contrato de factoreo. Para que ustedes lo tengan complementado, vimos cómo el artículo 2 definía el contrato de factoreo. Ya lo habíamos leído, no vamos a replicar en eso, y me estoy devolviendo un poquito a algo que vimos en la clase pasada, y que con eso habíamos terminado. Pero miren que quería decirles que en este mercado de factoreo, que yo les había comentado que está regulado en Costa Rica ya en forma completa a través de la ley marco de contrato de factoreo, la ley número 9681. Me voy a devolver a la filmina que teníamos por ahí sobre el contrato sobre el contrato de factoring. Y que es igual, el contrato de factoreo, factoring en inglés, también se le llama factoreo, sí. Pero quería nada más ampliarles para que ustedes tengan una información completa de algunas cosas que me parece que son importantes. Porque hay una segunda parte en la definición del contrato de factoreo que dice así: este contrato puede comprender también otros tipos de cláusulas relacionadas con la gestión financiera, administrativa y contable de derechos de crédito o cobros presentes y o futuros, la administración de las cuentas, la evaluación e investigación de los clientes y la cobranza de los créditos, así como la inclusión de una cláusula de garantía para el factor en caso de incumplimiento de los terceros deudores. Con esto lo que quiero agregarles es que
la empresa o las empresas que trabajan con el factoring, en muchos casos tienen una doble manifestación en su comportamiento empresarial. Por un lado, este trabajo en el factoreo, en el factoring, ese negocio de cobro de facturas, pero por otro lado también podría ser que ustedes los encuentren como servicios adicionales que estas empresas le brindan a los fabricantes o a los vendedores, en donde le da facilidad de llevarles contabilidad, de llevarles confección de incluso de los mismos títulos. Hay muchas actividades en las que podrían diversificarse y brindar ese servicio. Hago la aclaración que en el caso costarricense ya está incorporada esa doble posibilidad a través de la ley marco de factoreo. Y después la norma, que bueno, recuerden que ya el factor estaba regulado anteriormente en el Código de Comercio, pero nada más venía la definición, ¿verdad? Esta ley vuelve a dar un nuevo concepto de factor y dice: constituye la persona física o jurídica que cuenta con recursos financieros y técnicos que le permite administrar la facturación desde la investigación hasta su recuperación. Sus obligaciones dependen de los servicios pactados en el contrato. Viene esa definición. De la parte que nos interesa, quería comentarles también que sobre el tema del recurso, en el caso del factoring, a diferencia del forfaiting, aquí se permiten las dos posibilidades, con o sin recurso, con o sin responsabilidad. Y quiero que lo sepan para que ustedes mantengan esta información, este conocimiento, que en el artículo 3 de la Ley Marco de Contrato de Factoreo expresamente lo dice y señala así cuando habla de modalidades de factoreo: el contrato de factoreo podrá celebrarse con o sin recurso. Se entenderá con recurso cuando el tramitente garantice el pago de los derechos de crédito y cobros precedentes, o sea, mantiene la responsabilidad. Esta responsabilidad por parte del tramitente deberá constar en un documento colateral de garantía o en una cláusula del contrato. Se entenderá sin recurso cuando no se asuma dicha obligación por parte del tramitente, en cuyo caso el factor asumirá los riesgos de no pago. Vean que aquí cómo juega también otro tema que nosotros hemos estado viendo en el curso anterior y que es toda la teoría del riesgo. Aquí está ejemplarizada. Con recurso, ahí hay un mantener el riesgo por parte del tramitante, pero si le agregan la cláusula de sin recurso, la asume directamente el factor. Ese sería un elemento y está contemplada, repito, en la normativa nuestra. En la parte importante no me quiero quedar con toda la ley, ahí ustedes tienen la referencia por si los quieren revisar. Viene la parte de atributos, obligaciones de factor, las atribuciones del tramitante, en eso no nos quedamos. Este sí me interesa, porque tiene que ver con el cedido, y yo les he dicho que hay una visión de que al cedido tenemos que mantenerlo informado, aunque no sea parte del negocio de cesión. Dice el artículo 13, la transmisión de derechos de crédito y cobros precedentes y o futuros será notificada al pagador. ¿El pagador quién es? El cedido. Eso, bueno, en lo que interesa, ¿verdad? En lo conducente. Y por último, quería comentarles que la sesión se puede hacer en forma electrónica. En el caso del contrato marco de factoreo, el artículo 16 lo contempla, dice así: la formación, formalización y ejecución del contrato se podrá realizar mediante un documento electrónico, suscrito por las partes mediante una firma digital certificada. Entonces, para que tengamos esa visión. Y lo último que quería comentarles es que hay una norma que me pareció muy llamativa, el artículo 22 sobre plataformas electrónicas. Dice que hay dos tipos de plataformas: la de entidades privadas que tienen que tener autorización del MICIT, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Comunicaciones. Por lo tanto, hay empresas privadas que se pueden dedicar a ese tema de plataformas electrónicas para aplicar el contrato de factoreo.
Y para el sector público se autorizó al ICE, al Instituto Costarricense de Electricidad, o a una de sus empresas para que sea el administrador de la plataforma electrónica en lo que corresponde a la generación de esquemas de factoreo que uno tenía que entender que está autorizado aquí a través de la ley. Y también se dice que en el caso de la plataforma del ICE, que los privados también la pueden utilizar. Entonces eran como elementos relevantes que quería presentarles. Y también quería presentarles, que también lo estuvimos señalando ahora para el caso del Fighting, que hablábamos de que es la modificación de un contrato de carta de crédito para que ustedes no estén del todo, o sea, que no se ubiquen en el contexto de qué es una carta de crédito, o les pregunto, ¿ustedes sí manejan lo que es una carta de crédito? Yo no, No. Ok, tal vez, bueno, si alguien lo conoce, igual nada más estamos repasando temas, ¿verdad? Así es como funciona una carta de crédito. Ahí les trae un esquema, más que explicarlo. La carta de crédito es un tema que incluso posteriormente, cuando toquemos otras figuras contractuales, por ahí lo vamos a ver un poquito. Pero para que no estén completamente perdidos, la carta de crédito funciona así. Hay un importador y un exportador. Fíjense en la parte de abajo de la imagen. El exportador envía mercadería, es la flecha azul que está abajo, al importador. El importador retira la mercadería. Y vean que en medio de los dos, en el punto 1, está el acuerdo de contrato comercial. ¿Entre quién? Exportador y el importador. El exportador, que es el que vende, se convierte en un acreedor en relación con el importador porque tiene que pagarle lo que vendió, por lo tanto es el beneficiario. Pero resulta que en la relación de importador-exportador hay una situación de que podría haber, para mayor seguridad, la intervención de diferentes bancos que participan en forma intermediaria. Entonces, el importador le quiere hacer llegar el pago al exportador y el exportador le dice, no, pues yo necesito que sea a través de un banco y alguna práctica bancaria conocida. Utiliza un banco que se llama banco emisor, se llama. Ahí hay un errorcillo de palabras, pero es un banco emisor. Y este coordina con un banco intermediario, que también podría participar bancos corresponsales. Vean que ya participan 3 tipos de bancos ahí. ¿Qué es lo que hacen ellos? Lo que hacen es transferencias de dinero, que son bancos que tienen conocimientos entre ellos mismos, para que al final el dinero, vean que en la flecha 4 y 7, aquí en esta parte que está aquí, si me lo ven, en esta parte está en 4 y 7, al final llega un pago al exportador. Todos estos caminos que están aquí tienen el objetivo de que el importador le paga al exportador, solamente que paga a ti a través de un banco emisor, a través de la emisión de una orden de pago, que se lo emite directamente a un banco intermediario, o repito, también puede pasar por un banco corresponsal para que, por ejemplo, el banco emisor en principio estaría en el país del importador. El banco corresponsal puede ser que esté en un país intermedio y el banco intermedio, perdón, el banco corresponsal está en un país intermedio o puede estar en el mismo país del exportador. El banco intermediario, que es el que al final le paga al exportador, en la mayoría de los casos está o en el mismo país del exportador o muy cerca, lo cual le da mucha seguridad de que le están haciendo buen pago. Pablo Salgado pidió la palabra. Pablo. Sí, 2 preguntas. Lo primero, todo esto se hace, supongo, ¿verdad? Para que la transferencia sea más segura, ¿no? Y lo segundo, ¿no sale muy caro tener que hacer tanto movimiento entre bancos? Sí, Pablo, pero vieran que cuando hay, y si es primero, le contesto la primera, es por un tema efectivamente de seguridad.
son esquemas que normalmente los bancos emisor, corresponsales y el intermediario lo que hacen es cobrar, son costos administrativos. Entonces, en realidad no son así como que excesivamente caros, no. Y frente a la seguridad, muchos exportadores prefieren utilizar mecanismos de estos, como las cartas de crédito, para saber que les va a llegar correctamente el dinero que querían. Entonces, prefieren atrasarlo el pago a través de un mecanismo de estos, pero saber que al final el pago que le llegue es su pago certificado a través de un banco de su confianza. Por eso yo les comentaba que el mecanismo del forfaiting es un mecanismo tal vez un poco más arriesgado, aunque les cuento que es un mercado muy consolidado, ¿verdad? La gente que se dedica al negocio del forfaiting son empresas muy consolidadas, muy serias, que también dan seguridad. Entonces son esquemas que se asemejan desde la perspectiva de buscar mecanismos de pago, y recuerden que al final siempre es llegarle el dinero en este caso al que vende, para saber cómo le llega. Pablo, es muy posible que si las empresas se introducen en un mercado de forfaiting, es muy posible que incluso reciban el exportador menos, incluso si se mete con una carta de crédito. Pero repito, son mecanismos de aseguramiento en el tema de pago. Claro, no, y también lo que me imagino, bueno, un poquito por lógica, es que muy probablemente, o sea, digamos, el banco, como si una empresa en Costa Rica quiere importar algo, probablemente no sea de un banco del país, digamos, exportador, tipo, si yo compré algo de China, por ejemplo, lo que sea, muy probablemente van a tener su propio banco allá y va a tener que haber ese movimiento entre bancos transnacionales, asegurarse que no hay mayor inconveniente, especialmente si son transacciones muy grandes. Sí, Pablo, imagínese que usted sea el exportador o el asesor del exportador y que usted le diga, sí, coloqué en un avión, en un barco, un cargamento de qué sé yo, de máquinas, alguna maquinaria, y usted sacó en total 50 millones de colones en equipo para trasladarlos a un vendedor en un país que, digamos, uno no tiene mucha relación, qué sé yo, Singapur, por poner un ejemplo. Y usted dice, bueno, sí, yo ya tengo el contrato comercial de venta del equipo, pero ¿qué seguridad voy a tener que efectivamente me van a hacer el pago? Ya le doy la palabra, Silvia. Del otro lado, el otro puede estar pensando lo mismo. ¿Qué pasa si yo pago por adelantado y al final no me mandan los equipos? Entonces les digo, es como estar jalando para los dos lados, y este es un mecanismo que le da seguridad a ambas partes. Sí, comprendo. Gracias, profe. Con gusto. Silvia. Profe, qué pena, se lo juro que esa segunda vez se me activó solo. Qué vergüenza. No. No, bueno, es que ya no sé si tiene sentido con lo que dijo Pablo, por eso lo había bajado. Porque digamos, no sé, me ponía a pensar, pero es que ya cuando sí es como muy imposible a veces que existe el mismo banco, digamos, entre Singapur y Costa Rica, porque no sé, se me ocurrió más como Davivienda, que está en Colombia y está aquí. Entonces que me parecía como muchísimo más sencillo utilizar el mismo banco, digamos, como para que no tener que hacer intercambios entre ellos. Sí, pero lo que pasa es que esa ya no es una carta de crédito, es una transferencia entre un banco a una sucursal. Sí, gracias, profe. Sí, no, por ejemplo, pensemos que la cuenta del exportador aquí en Costa Rica la tiene en el Banco Nacional, y Banco Nacional no hay en ningún otro país. Pero el ejemplo que pone Silvia, sí, podría ser, por ejemplo, que utilice el Scotiabank, y que en el lugar donde está el importador haya un Scotiabank y ahí puedan eventualmente hacer la transferencia de dinero de banco a banco. Ahí ese ya no sería una carta de crédito, aunque igual habría que pagarle un monto por la administración del pago. Sí, gracias, recuerden que, no, con gusto, Silvia, recuerden, y esto ubíquense, como aquí uno tiene como que abrir la mente, ¿verdad? Porque uno diría, ¿en qué momento existirá el forfaiting y el factoring y la carta de crédito? Es porque son negocios de tipo mercantil
en los que hay mucha circulación de bienes y de pagos que requieren alguna regulación para tener seguridad de que el dinero le llegue. Y eso va a implicar, imagínense ustedes, Pablo, que es el que se dedica a producir maquinaria y es el exportador, él tiene que tener un sistema muy fuerte de costeo para determinar no solamente cuánto le cuesta la producción de los equipos que él va a vender, que va a exportar a nivel internacional, sino agregarle todos estos valores que tiene que irse cobrando conforme se va desarrollando la figura contractual para poder cobrar un precio. Hablamos de $10,000, y ese precio de $10,000 me cubre tema de costos directos, materia prima, salarios, me tiene que contemplar costos indirectos, los gastos de la oficina que tiene Pablo en su empresa, tiene que cubrirme algún nivel de imprevistos, los gastos bancarios de transferencia de pagos y la utilidad, que es al final lo que le queda a Pablo. Todo eso son sistemas de costeo que tiene que revisar el empresario a la hora de meterse en un negocio como este. Bueno, esto era, quería presentárselos así como para complementarle, me parece que es como para que les quedara completo el esquema y que supieran quién quiera que competía el forfighting. ¿Sí les quedó claro? Sí, bueno, qué dicha. Porque verán que a veces cuando uno ve una definición así teórica, como muy así, muy acabada, tal vez a uno no le queda muy claro, ¿verdad? Cómo funciona, pero en la práctica a veces algún esquema de esto nos ayuda a ubicarnos con mayor facilidad. Otra figura que tenemos es la cesión de derechos hereditarios. Vean qué interesante, ya lo había advertido. ¿En qué consiste? Se cede una posición desde el punto de vista de la distribución de la masa o de un patrimonio de una persona que fallece. Principio fundamental, se incorpora el patrimonio del heredero desde el momento de fallecimiento del causante. ¿Ok? Por lo tanto, no se puede ceder en forma anticipada. Ahora vamos a ver algunas normas que tienen que ver con cesión de derechos hereditarios y su combinación también con normativa sucesoria en el caso de Costa Rica. Comentarles que se puede ceder en forma total o parcial esa posición que yo tengo. Recuerden que aquí, en el caso de la cesión de derechos hereditarios, yo podría estar de frente a una sucesión en cualquiera de las dos denominaciones. Recuerden que, bueno, nosotros seguimos el sistema Vires Hereditatis, ¿verdad? En materia de sucesión, que significa que los herederos no llegan a cubrir, o sea, si el patrimonio no cubre las deudas del causante, los herederos no entran a cubrir la diferencia. Ese es el sistema costarricense. Y nosotros tenemos dos sistemas. Creo que ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Ustedes están viendo ya sus juicios universales. Ah, todavía no, ok. Pero nada más, bueno, les adelanto. En materia de sucesión, en el caso sistema costarricense, y aplican la mayoría de los sistemas, son dos sistemas. El de sucesión legítima, en donde funciona por grados, es como un vaso que se va llenando, ¿verdad? Hay que llenarse el primer grado para acudir al segundo y así hasta que al fin y al cabo termina el Estado ahí como heredero en el último nivel. Si no hay nadie a quien heredar, son como seis niveles de herencia por vía legítima. Eso es cuando una persona no ha dejado testamento y se tiene que distribuir de esa forma. Y el segundo es el del caso del testamento, en cuyo caso es una persona en vida que decide a quién le entrega sus bienes. Ese es digamos, el sistema, digamos, que sigue Costa Rica. Como yo lo que tengo es una posición, sea en el legítima o en el testamentario, puedo transmitir por vía total o parcial ese derecho que tengo. En la cesión hereditaria, vean qué interesante, se incluyen frutos, pero no incluyen derecho de acrecer. Y las garantías son a cargo del cedente. Recuerden que tenemos las dos partes, cedente y cesionario. Aquí la garantía la mantiene el cedente, que implica que no se incluye el derecho de acrecer. Por ejemplo, se reunió una masa patrimonial que representa 100 millones de colones. Se entregó el derecho hereditario y pensemos que había solo dos personas, cada uno tiene la mitad y ya quedó líquido 100 millones de colones a distribuir,
pero resulta que aparece posterior a la cesión hereditaria o derecho de cesión de derecho hereditario, aparece un nuevo bien que se incorpora a la distribución de la masa patrimonial. Esa distribución le quedaría al cedente, no al cesionario. Por eso se habla de que no se incluye el derecho de acrecer, para que les quedara claro también ese punto. Por ahí, vamos a ver, Pablo, me ayuda ahí con alguna lectura de algunas normas que tenemos por aquí. El artículo 1120, Pablo, ¿me colabora, por favor? Profe, viera que estoy comiendo, qué pena. Ah, no, bueno, está bien, no se preocupe. A ver, ¿quién me colabora? Jason, ¿usted nos colabora? Sí, profe. Gracias, Jason. El 1120 del Código Civil dice así. El cedente de derechos de sucesión garantiza su calidad de heredero, pero no responde a la evicción de objetos particulares que se hubieran reputado como pertenecientes a la sucesión, salvo pacto en contrario. Y gracias, Jason. Vean que aquí juega un poquito con la teoría de quién asume responsabilidad y también incorpora el elemento aleatorio, porque podría ser que uno no sepa, a pesar de que se entregó, se cedió el derecho, que no sepa al final cuánto le va a tocar. Por lo tanto, hay un nivel de aleatoriedad en esta transmisión. El otro caso es el de la cesión de derechos litigiosos. Estos son, otra vez, cambio una posición, pero en un litigio. Hay un conflicto determinado que se está resolviendo en un juicio y ven que este tiene de nuevo un alto componente de aleatoriedad, porque la persona que asume que es el cesionario asume el riesgo si hay una pérdida de juicio. Igual se beneficia si lo gana. Pero el cesionario no puede llegar y decirle, el cedente no puede decirle al cesionario, no, este juicio este proceso usted lo va a ganar. No puede llegar a decirle eso. Así que definitivamente lo único que le garantiza el cedente al cesionario es la determinación concreta de que es un derecho que existe y que es legítimo. Pero lo que se resuelve no lo puede garantizar desde ningún punto de vista. Y vean que para que no se confundan, hay dos momentos diferentes en tema de la aprobación del remate. Si es antes del remate, estoy hablando de la cesión, que es la que estamos hablando. Pero si ya hay adjudicación en el proceso por vía del remate y se quiere vender lo que se obtuvo por vía del remate, ya no estamos hablando de cesión. En ese caso ya estamos hablando de una enajenación, una compraventa. Eso sería para que entendamos la diferencia. Entonces vean que hay diferencias en el caso de la aprobación del remate, en un proceso ya particular, porque la cesión tiene que ser previa a que el remate quede en firme. Porque si ya es posterior, estamos hablando, no, repito, no de una cesión, sino de una enajenación. Y los efectos de estos tipos de cesión de derechos que cambian o me sustituyen una posición procesal, el primero es ese, es traslativo, traslada los derechos sustantivos con la indicación de que no acrece en el caso de los derechos hereditarios si se llevan a la vía procesal. En la cesión de derechos litigiosos, también frente a terceros, le reconoce esa posición y se da el tema del retracto de derechos litigiosos. ¿Qué tiene excepciones? Entonces, se permite el retracto, pero vamos a ver cómo regula la normativa del Código Civil el retracto, pero también cómo regula esas excepciones. Primero, el postulado del principio de que sí se permite el retracto de derecho de este derecho litigioso. Jason, por favor. El artículo 1121 dice así. Todo aquel contra quien se haya cedido a título oneroso un derecho litigioso puede ejercer el retracto de ese derecho, pagando al cesionario. Pero vean lo que tiene que pagar si aplica el retracto el cedente. Ok, vean lo que tiene que pagarle al cesionario en ese acuerdo, ¿sí? Pagando al cesionario el precio real de la cesión, los gastos y costos legítimos y los intereses del precio desde el día en que se pagó. El retracto se deberá hacer dentro de los 9 días inmediatos a aquel en que se haga saber al interesado la cesión. Sí, perfecto. Pero vean que inmediatamente
casos en que no cabe el retracto. Dice posteriormente el Código Civil algunas situaciones donde no se presenta. Es el artículo 1123 que dice así. No puede retractarse la cesión de un derecho litigioso cuando ha sido hecha: 1. En favor de un coheredero o copropietario del derecho cedido. 2. En favor del poseedor del inmueble sobre el cual recae el derecho cedido. 3. A un acreedor en pago de lo que le debe el cedente. 4. Con relación a un derecho que no firme, sino lo accesorio de uno principal transmitido por la misma cesión. Entonces, aquí para que nos quede claro a todos, yo puedo ceder un derecho litigioso. Puede caber el retracto con los pagos que señalaba el artículo 1121, pero también hay algunos casos en que definitivamente está limitado porque no se permite que aplique. Y el Código de Comercio definitivamente sí dice no cabe el retracto. Y así lo dice el artículo 494 del Código correspondiente, que señala lo siguiente. La cesión de derechos litigiosos emanados de actos o de contratos de comercio no da lugar a retracto, cualquiera que sea el título de traspaso. Gracias, Jason. Y para concluir esta parte que nos quedaba, vamos a ver el caso. Es un caso extraído también del texto del profesor Torrialba. Aquí yo se los traje para que lo tengamos y lo podamos ver en pantalla. Vamos a ver quién me ayuda con la lectura. Por ahí, vamos a ver quién. ¿Alguien que se ofrezca a leerlo? Yo lo puedo leer. Ah, muy bien, María José, gracias. Ok, dice, la poderosa compañía franquiciante Florencia plantea una demanda de daños y perjuicios contra su franquiciataria Perecia, estimada en $20 millones. En el curso del proceso, la empresa Florencia se percata de que probablemente perderá el juicio. Al fin de evitar los efectos de una posible condenatoria en costos procesales y personales, cede sus derechos litigiosos a la sociedad anónima, viene el número, S.A., cuyo capital social es de 10.000 colones. En caso de que el juzgado acepte la cesión y que posteriormente se dicte una sentencia denegatoria con condenatoria en costas a la parte actora, podría Venecia responsabilizar a Florencia por tales costas. En caso afirmativo, sobre la base de cuál doctrina jurídica y fundamento positivo se reúnen los requisitos de fraus legis, variaría su criterio si la cesión se efectuó a título gratuito. Ok, vamos a ver opiniones. Vamos a ver, yo le quiero preguntar a Ariana Monge, que está por ahí. Ariana, la primera parte, cuéntenos cuál es su opinión. Ahí está el caso y la pregunta es, en caso de que el juzgado acepte la cesión y que posteriormente se dicte una sentencia denegatoria con condenatoria en costas a la parte actora, ¿podría Venecia responsabilizar a Florencia por tales cosas? Voy, profe, para volver a leer el caso con más tranquilidad. Okay. Profe, no termino de estar segura, la verdad. Pero aunque no esté segura, ¿cuál sería su opinión? que en cierto modo sí, porque todavía no es seguro que vaya a traspasar a la sociedad. Pero es que la verdad no sé, profe. Ok, Pablo Salgado. Pues yo diría que no se puede responsabilizar a Florencia. ¿Por qué? Ay, carajo, es que se me fue la idea. Voy para verlo de nuevo. No, o sea, sí, lo que sé es que dice, se cedió, ¿verdad? Em, no, es que mentira, es que leí mal. Es que leí mal. Entonces no.
Retira lo dicho. Sí, retiro lo dicho, es que leí mal. Creo que levantó la mano, me pareció Esmeralda. No, profe, fue un error. Ya, ok. Natalia. Sí, profe. Bueno, yo considero que tal vez sí se podría considerar un fraud legis, porque al fin y al cabo, digamos, se está aprovechando de una figura contractual para evitar su responsabilidad, que eso no es como, bueno, a mi entender, el espíritu de la figura. Ok, ya usted se pasó, Natalia, está bien a la segunda pregunta, ¿verdad? Porque de todas maneras, eso implicaría que usted contestó que sí a la primera. ¿Usted considera que sí hay fraude de ley? Sí, y que por ese motivo sí se podría responsabilizar a Florencia, pues. Ajá, ¿por qué cree usted, Natalia, que hay fraude de ley? Porque, bueno, de nuevo es porque siento que bueno, no siento, pienso que el espíritu de la figura es más bien ceder los derechos que pueden surgir a raíz del litigio, no es que la persona se haga cargo de las costas del proceso en caso de que perdieran, más bien cediendo los derechos posibles, no la responsabilidad. Muy bien, Natalia. Le agradezco su participación. Pablo, retoma atrás. Sí, ya la leí bien. Yo más bien, o sea, no sé si estaré muy desviado, pero yo pienso más bien al revés. Porque realmente Florencia lo que está haciendo es que está planteando la demanda, ¿verdad? Entonces yo no siento que sea como para, o sea, pues sí puede ser que eso sea para evadir responsabilidad, pero yo no lo veo como, pero lo veo como que tal vez socialmente sea extraño, pero yo no considero que normativamente esté mal. Pero vean que hay un elemento que creo, Pablo, nada más para incorporar. Vean que Florencia es la actora, pero vean que hay un momento que dice, se percata de que probablemente perderá el juicio. Esas son palabras importantes en el planteamiento del caso. Porque cuando se da cuenta, y yo era el que me acerco más a la posición de Natalia, porque cuando se da cuenta de que podría estar en problemas, le transfiere, le cede a una empresa que tiene un capital social muy bajo, 10,000 colones. Entonces ven que sí hay un interés de, por ejemplo, que si hubiera una condena, de más fácil, no, es que ya me cedieron el derecho. Lo condenan en cosas, sí, ¿qué va a pagar si lo que tiene de capital social es una suma irrisoria? Entonces me parece, yo comparto con Natalia, me parece que sí hay requisitos para fraude de ley. Profe, Y bueno, todavía se acentúa más, ¿verdad, Natalia? ¿Qué le parece a usted con la última pregunta, verdad? ¿Variaría su criterio si la sesión se efectúa a título gratuito? No, más bien yo creería que con más razón es una forma de hacer fraude de la ley. Sí, a mí también, yo comparto. Me parece que más bien acentúa el tema de que lo que está intentando es, frente a un conocimiento de un resultado negativo, y ahí es complicado, ¿verdad? Porque decir, bueno, ¿cómo se percata? Bueno, podría ser que haya elementos de tipo probatorio que lo lleven a esa conclusión. Carolina, levanta la mano. sí que, digamos, en la parte donde usted mencionó de que se percata de que probablemente perderá el juicio, siento que en ese momento empieza a actuar con mala fe, digamos, en el proceso. Entonces ya ahí no está haciendo, digamos, no está actuando conforme al principio de buena fe y más bien está buscando cómo perjudicar a la parte demandada y a incluso a la misma sociedad anónima. Sí, me parece, yo comparto su opinión. Silvia, levanta la mano. Profe, yo no, es que yo siento que si la sociedad, es que si la compra fue digamos, si se dieron los derechos de forma real y no es como una sociedad ahí creada de la nada que se creó ayer apenas para venderlo, sino que tal vez existe ahí. O sea, a ver, yo entiendo, digamos, yo entiendo que está mal, yo entiendo que se hizo pues claramente para evitar cualquier pérdida millonaria, ¿verdad? Pero no entiendo cómo legalmente puedo yo perseguir esto si se dio de forma legal. No sé si me explico. O sea, es que no sé, yo pienso lo mismo. Ajá. Me Sí, parece, me parece tan abstracto, Pero- me parece tan abstracto nada más como decir, ya,
fijo sabían que iba a perder. O sea, ¿cómo en la hora de llevar esto a juicio, digamos, cómo yo pruebo que esa fue la razón y si la venta fue legal, pues todo mal, pero no fue algo ilegal, no fue algo no fue nula, no fue que la sociedad, reitero, se creó como con días de anticipación apenas para que se diera esto, ¿verdad? Entonces, no sé, o sea, yo puedo entender de verdad que está mal y que claramente uno sabe por dentro que probablemente se hizo con el fin de no perder. Ajá, exacto. Pero ya legalmente es como, ¿cómo me lo prueban? O sea, no sé. Yo concuerdo también con esa posición. Yo también, eso es lo que yo estaba pensando, que se puede ver muy mal, pero no pienso que esté prohibido, digamos, ni siento que es un fraude. Sí, bueno, tal vez una aclaración de lo que dijo Silvia. La cesión no sería ilegal. O sea, es una cesión de derechos litigiosos completamente posible dentro del Código Civil, ¿verdad? Lo quiero aclarar. Ya quedará efectivamente un problema de prueba. Yo les digo, yo sí me sigo acercando más a la posición de Natalia en el sentido de que hay una intención de afectar a la empresa demandada. Y aquí, bueno, Silvia dice, es que yo no sé si al final los van a demandar, si lo van a condenar o no, y cómo se da cuenta si procesalmente. Aquí en los datos del caso, y son muy pequeñitos, ¿verdad? Nos da para interpretar y para tener las dos posiciones, y también entiendo que la que ustedes plantean es razonable, pero podrían haber elementos de prueba que lleven a considerar que sí, que el proceso se va a perder. En su orden pidieron la palabra María José Bermúdez y de nuevo Pablo Salgado. ¿Tienen la palabra en ese orden? Bueno, yo también coincido con los compañeros y a mí me parece que si ya la sesión está hecha, en este caso ya el mismo caso lo dice que el juzgado aceptó la sesión. Ya después, ¿por qué yo me voy a ir o devolver en contra de Florencia o responsabilizar a Florencia si ya la sesión está hecha? Ya le tocas a la otra parte. Sí, no, el dato está ahí, correcto, María José. Y eso sí, recuerden que aquí hay también otro elemento en donde dice que trata de evitar los efectos de una posible condenatoria de costas procesales y personales. Entonces sí sabe que eventualmente lo van a condenar. También es otro elemento que me parece que hay que considerar, ¿verdad? En esa discusión de si, y vamos a ver, y vuelvo a repetir, la sesión está permitida porque legalmente se puede hacer. Aquí lo que se plantea es el tema de cosas, si se puede responsabilizar, y el segundo tema es si estamos frente a un fraude de ley, que fue lo que analizó Natalia. Pidió la palabra después Pablo. Sí, no, iba a preguntar, ¿por qué con esto de fraude de ley en derecho civil? Porque yo la verdad es que no sé, digamos, ¿cómo hago para probarlo? Sé que en derecho penal, por ejemplo, cuando hay algunos indicios, tipo que, digamos, no, mentira, esto es civil. Sí, que digamos, sé que por indicios se puede identificar cuando, qué sé yo, que me van a cobrar una pensión alimentaria, digamos, si traspaseo bienes. En ese momento creo que eso tiene una condenatoria penal. En materia civil, digamos, es la misma situación, tipo, digamos, si se ve que yo la pasé, o sea, porque obviamente como está planteado el caso, sí, se entiende, se tiene por un hecho que estuvo esa mala intención, pero en un proceso ya propiamente, sí, por un indicio así, que lo cedí, cuando era casi obvio que iba a perder, digamos, ahí a mí me podrían decir algo, tipo que, o sea, con eso argumentarme que hay un fraude de ley a punta de indicios, o se ocupa algo más sólido como evidencia. No, Pablo, está bien la observación. Recuerden nada más del curso anterior cuando vimos el tema de fraude de ley y los elementos que tiene que tener para poder demostrar fraude de ley. Al fin y al cabo, sí, es un tema de prueba, pero sí se puede definir porque el fraude de ley tiene sus elementos. De hecho, la regulación que contempla para agregarlo es el artículo 20 del Código Civil, que dice así: la ley no ampara, perdón, sí, el 20, los actos realizados al amparo del texto de una norma que persiguen un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de la ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir. Entonces ahí sí queda un tema de demostración de que se produjo el fraude y que lo que se intentó con la sesión era afectarlo. Aquí, ¿cómo se puede demostrar? De una empresa que tenía un
un capital social de millones de dólares frente a una cesionaria que tiene un capital de 10.000 colones. Entonces, esos son elementos que habría que considerar a la hora de valorar el caso particular. Es Me decir, parece que... sí se pueden indicios, entonces. ¿Se puede qué? Indicios, porque eso es un Sí, indicio. sí, claro. No, Ah, no, ok. ahí está. Aquí, con lo poquito que tenemos, hay cosas que uno rescata, ¿verdad? Por ejemplo, elementos que se pueden rescatar, la diferencia de capital social no es lo mismo que condenen en costas procesales y personales a Florencia, que tiene un capital social muy alto, frente a la Sociedad Anónima 3, 101 y resto, que tiene un capital social de 10.000 colones. El tema de que ya había como indicios procesales de que iba a haber una condena en contra de Florencia. Entonces son como elementos que se pueden analizar, pero repito, me parece que las consideraciones que ustedes han hecho, me parece que son completamente razonables y se pueden admitir. Silvia. No, nada más con el tema de la buena y la mala fe, que yo siento que igual esto sigue siendo sumamente abstracto, porque, digamos, con el tema de los indicios que decía Pablo, ¿qué pasa si yo logro mostrar que fue la sociedad la que se acercó a mí y en ningún momento yo intenté hacer como venta de nada, sino que la sociedad se dio cuenta? ¿Por qué? No sabemos. O sea, porque igual todo tiene que ver con las pruebas, pero siento que lo digo también la sentencia que me tocó a mí analizar, que es, no sé, a veces siento que los jueces ven más allá de lo que deberían de ver, digamos, y bueno, yo lo explicaré el viernes, pero sí siento que a veces este tema de la buena o la mala fe tiene que ser como manejado con mucho cuidado, porque sí, hay gente que va a salir. Aquí claramente es muy obvio, porque el ejemplo está hecho para que probablemente caigamos en el hecho de que hubo fraude, ¿verdad? Pero digamos, habrá veces en que no, y siento que la ley hay que tener como con precaución a la hora de interpretar estas cosas sobre indicios tan básicos, porque podemos estar viendo más allá de lo que deberíamos, pero nada más. Es válido. Me parece que es válida las observaciones que han hecho y se permite razonar en sentido diferente. Creo que el caso, con los elementos que tiene, permite la posibilidad de tener diferentes líneas de argumentación. Bueno, nos tomó bastante tarde ya para hacer el receso. Vamos a detenernos, son las 9:09. Regresamos a las 9:14.
Retornamos a la clase. Vamos a iniciar ahora con el contrato de donación. Es un contrato que tiene peculiaridades como todos en sus elementos naturales, pero principalmente porque en los demás casos hay algún movimiento de tipo patrimonial de dos lados, y aquí en este caso es el ejercicio de una liberalidad en donde una persona, Daniela Rodríguez levantó la mano. Profe, ¿será que nos puede pasar la presentación antes? ¿Perdón? ¿Será que nos puedes pasar la presentación antes de seguir? Un momento. No tengo ningún problema, sí, lo había omitido, pero no hay ningún problema, se lo puedo facilitar. Enviado. Les decía que, perdón. Muchas gracias. Con mucho gusto, Daniela. Sí, no, yo más bien yo fui que había omitido de remitirla, debí haberla mandado antes de empezar la clase, pero bueno, ya la tienen ahí para que lo vayan siguiendo. Les comentaba que es un contrato diferente, tiene peculiaridad. La mayoría de contratos que hemos visto y que vamos a ver están enfocados desde la perspectiva de la consensualidad. El caso de la donación tiene hasta esas diferencias. Y les comentaba y les decía que incluso el tema de que hay una persona que se desapodera, pierde parte de su patrimonio y no tiene ningún tipo de beneficio. Simplemente es un afán de transferir en forma voluntaria parte de su patrimonio a otra persona. Ese es el sentido que aquí un poco está retratado en esta definición. No recibe contraprestación, no hay contrapartida de lo que está entregando, y vean lo que ahí está en la imagen: entrega y otro recibe. Ese es el sentido de la donación. Características de la donación: es bilateral. Vean que no aparece la característica de consensualidad. Es típico, lo vamos a ver, ahora Jason nos va a ayudar también con algunas normas que tenemos por ahí. Está regulado en el Código Civil, es gratuito. Hay alguien que pierde y alguien que se beneficia de esa transmisión, de esa liberalidad. Hay un traslado de dominio de alguien que tiene capacidad para hacerlo y se lo entrega a una persona que recibe, y le agregamos un elemento: que hay un ánimo donandi, hay un ánimo de donación, un ánimo de beneficiar a una persona. Esas son características del contrato de donación. Y vean que cuando hablamos de los elementos naturales, que son los que distinguen el contrato, tenemos ese ánimo de donación y la parte real, que es la cosa donada. Hay algo que se está entregando, que también, si lo vemos desde la perspectiva de la cesión, en el caso de que sea gratuita, le aplicamos las reglas de la donación. Eso lo veíamos ahora con la valoración del contrato de cesión. Le aplicaríamos exactamente las mismas reglas. Aquí, ¿cuál es la línea de lo general a lo particular?
Manifestaciones de liberalidad nos llevan a contratos gratuitos, que vamos a ver que hay otras figuras que son gratuitas. Si me preguntan cuál, bueno, hay un préstamo gratuito, también hay depósitos gratuitos. Todos esos entran dentro de la categoría de liberalidades y como una especie de contrato gratuito tenemos el contrato de donación. Esa sería como la línea de derivación. Sí les queda claro, ¿verdad? Que de lo general a lo particular. Sí, sí está sencillo, ¿verdad? Ok. Importante, ¿cómo hacemos para distinguir entre cumplimiento de una obligación natural y una donación? Porque sí, claro que hay diferencias entre una y otra. La más importante es la parte de la coercitividad. La donación sí lleva incluido la obligación de coercitividad, lo cual no tiene la obligación natural, que ustedes lo vieron en el curso de Derecho de Obligaciones. Esa es la gran diferencia que tiene, porque en los dos casos podría ser que se dé un traspaso de forma gratuita, solamente que tienen una causa diferente. En un ánimo es el ejercicio de un ánimo donandi, y en el otro caso simplemente es el acaecimiento, la sucesión de un hecho que implica la transferencia, que también podría ser de tipo gratuito, pero que genere una obligación natural. ¿Como cuál? Como el caso, por ejemplo, de la obligación que se genera en una apuesta. Ese sería un caso en donde se convertiría en una obligación natural que ustedes lo recordarán del curso de obligaciones, que pierde esa condición de coercitividad. Es importante, en el sistema common law, que es el que siguen entre otros Estados Unidos e Inglaterra, elementos esenciales es la llamada consideration, conforme a la cual únicamente son coercibles aquellas promesas en las que el promitente ha negociado una contrapartida, bargained for exchange. Eso para tener ahí algún elemento cuando ustedes se relacionen con el derecho anglosajón, que ellos también tienen regulado el contrato de donación, y aquí está regulado también el caso de la promesa, aplicado para una liberalidad futura. Elemento también a tomar en cuenta, el tema de la propina obligatoria, que la separamos de la voluntaria. Por aquello cuando alguno vaya a algún restaurante, ¿verdad? Y dice, mira, es que en la factura me cobraron el 10% de propina al que me sirvió. Bueno, es que está contemplada en la normativa. Hay una ley que es la 4.946, que se llama Creación del Derecho a Propina a Trabajadores de Restaurantes, que es del año 1972, es una ley bastante antigua, y que según la Sala Segunda, con el aval de la Sala Constitucional, lo ha calificado como parte integrante del salario del trabajador. Vean qué interesante. Tiene hasta posibilidades de entrar en liquidaciones desde el punto de vista, digamos, de un contrato laboral. Y la otra es la propina voluntaria, que ya es así, es un puro desprendimiento voluntario del cliente, y que jurídicamente califica como una donación manual. Ahora la vamos a ver, ahí están las referencias de sentencias que regulan o hablan de este tipo de separación entre los dos tipos de propina. Propina voluntaria, ¿cuál sería? Por ejemplo, cuando llega uno a una calle y hay un guachimán y le dice, señor, señorita, señora, le cuido el carro. Bueno, que al final no es tan voluntario, ¿verdad? Porque eso se ha vuelto hasta coercitivo también, pero por la vía de hecho. Pero en principio, no es posible que uno, yo no sé si a ustedes les pasaba, por ejemplo, que alguien iba a un concierto y estacionaba un carro y hasta el tiquetillo ya con logos y todo, la gente que cuidaba en la calle, 10,000 colones de cuidado de carro. Le digo, ¿cómo es eso? Le digo, si esto no es una calle pública. Y bueno, esos son desprendimientos, propina, que también tendríamos que entender que son donaciones, que algunas tienen características particulares, pero que sí siguen manteniendo esa naturaleza de una propina de tipo voluntario. Igual pueden ocurrir con muchas, ¿verdad? Gente que llega a la hora que estamos más metidos en la casa, mucha gente que llega ahí a las casas a pedir dinero. Esos son dineros que se entregan por la vía
de la propina voluntaria, por lo tanto es una donación manual. Vamos a ver por ahora un artículo que dice que para arriba de 250 colones habría que hacer escritura pública si se hace donación. Imagínense que llegue uno aquí, gente, a pedir dinero a la casa, y ¿cuánto? Y 1.500 colones, 1.000 colones, 2.000. Y por todas esas entregas de dinero, teníamos que estar haciendo escrituras públicas, ¿verdad? No tiene absolutamente ningún sentido. Por eso la separación y la referencia a lo que entendemos por la donación manual, que ahora vamos a distinguirlas de la donación que sí requiere de confección en escritura pública. Se puede donar todo lo que esté en el comercio, todo es susceptible, sea corporal o no, y la cesión gratuita de derechos es una donación, ya la manifestábamos en el tema anterior. El derecho cosa corporal donado debe reunir los siguientes requisitos. Uno es la individualización. Yo tengo que saber qué es lo que estoy donando. Y señala el artículo 1398 en el inciso 1 que la ley no reconoce validez a la donación de la totalidad o de una parte alícuota de los bienes de un sujeto. Ese no está contemplado, no permite, por lo tanto, el requisito, el atributo es que tiene que individualizarse. Yo tengo que decir, ¿es este bien de estas características, incluso si son bienes sometidos al registro, y tiene este registro determinado? Y después el otro es la pertenencia, que tiene que ver con la característica de la transferencia de dominio, o que sea traslativo dominio. ¿Por qué? Porque tiene que pertenecer al patrimonio del donador. Por lo tanto, no se permite la donación de bienes por adquirir. Simplemente está excluido. No es posible realizar esa donación por bienes a adquirir. Eso que tendría que adquirirlo posteriormente, integrarse al patrimonio para que lo pueda vender. Tema importante, pueden donar las sociedades mercantiles. Aquí hay dos tesis. Hay una tesis que dice que no. ¿Y cuál es el sustento de esa tesis? Con la que yo no comparto. Yo me acerco más a la tesis, por eso se la cité aquí, la de don Alfonso Gutiérrez, ex profesor de Derecho Mercantil, que él dice que sí pueden donar. Yo me acerco también a esa tesis. La tesis, para hablar de las dos, la tesis que dice que no, lo que sostiene es que una sociedad, bueno, vamos a ver, y aclaro, yo sí estoy de acuerdo con algunas condiciones. La tesis que dice que no pueden donar, lo que dice es, si un esquema de carácter jurídico que busca utilidad, ganancias, distribución de utilidades, ¿cómo va a donar? O sea, como que perdería un poco el sentido de la naturaleza de esa sociedad. Esa es lo que señala la tesis que sostiene que no. No obstante, bueno, aquí se señala, ¿verdad? Esta es la posición, digamos, sobre la no aceptar la tesis de la no donación. No obstante, yo les pongo aquí una conclusión, que uno podría decir que no se acepte las donaciones que impliquen un decrecimiento significativo del capital o de la posibilidad de generación de utilidades para la empresa o de distribución de dividendos para los socios. Por ejemplo, aquí podría ir otro, bueno, no está incorporado aquí, pero tal vez se los incluyo. ¿Qué pasa si la donación está afectando a acreedores de la sociedad? En ese caso tampoco se podría permitir. Pero nada quita, por ejemplo, que en una campaña como las que hacen a fin de año, de que le buscan hogar a personas que tienen problemas de tipo socioeconómicos, y que una empresa aparezca ahí, hay una empresa de electrodomésticos que a veces aparece donando bienes, siempre y cuando no afecte a acreedores, que los socios permitan la posibilidad de entregar esos dividendos, que incluso en algunos casos hasta los toman en cuenta para disminuir pago de impuestos, ¿verdad? Que es otro elemento, digamos, que habría que considerar. Son aspectos que uno no puede descartar a la hora de entender la situación de responder a una posición positiva, en el sentido de que sí puede. Le digo, y la posición
que yo tendría, sí se puede con ese tipo de limitaciones, que no afecte el tema de utilidades, que los socios estén de acuerdo, que la sociedad tenga alguna cláusula que la permita, que no afecte dividendos de los socios o que esto lo hayan permitido y que no afecte a acreedores. Pablo Salgado levantó la mano. Cuando se hacen rifas, ¿qué figura jurídica se usa? ¿En qué sentido rifas, Pablo? Por ejemplo, una rifa de un carro. ¿Pero qué hace una sociedad? Digamos, es que sí, es lo que me pongo a pensar, porque digamos, ¿qué pasa si soy una empresa de carros y estoy rifando un carro y alguien se lo gana? Perdón, sí, Pablo, no, sí le escuché el ejemplo, perdón. Digo, un caso como esos, habría que ver si en realidad es una donación en sentido estricto o es simplemente un mecanismo de publicidad de la marca. Podría ser que un mecanismo de rifa de un carro pueda significar un incremento en la publicidad, en la venta de vehículos y que por lo tanto la relación de incremento de venta significa que con ese incremento se va a pagar el costo del vehículo, en cuyo caso contablemente podría ser que uno pueda demostrar que en realidad ahí no hay una donación en sentido estricto, sino que simplemente hay un manejo de tipo contable que está reflejado en incrementos de ingresos por la vía de venta de vehículos. Esa podría ser una interpretación, Pablo. Pero pensemos que no se da esa posibilidad y que lo que se está dando es una situación de que simplemente sí, aparece como una venta. Pablo y clase, ahí tendríamos que revisar varias cosas como la que hemos visto. Por ejemplo, que los socios hayan aceptado a través de un acuerdo de asamblea que se realizara la donación del vehículo. Dos, que por lo tanto están de acuerdo que se les afecten los dividendos como una forma de buscar publicidad para la empresa. Y el otro es que la venta de ese vehículo, perdón, la entrega de ese vehículo en forma gratuita no vaya a afectar a acreedores. Eso serían como alternativas que habría que revisar en posibilidades, digamos, de rifas que se hacen, que sí se hacen en cantidades, ¿verdad? A nivel de comercio. Son alternativas también a veces de promoción de una empresa. Habría que revisar, le digo, a ver cuál es el fin de la entrega del vehículo, Pablo, para determinar si estamos frente a una donación en sentido estricto o lo están acomodando en el buen sentido de la palabra dentro de un manejo de incremento de ventas que pueda reflejar que ese incremento esté incidiendo en que se puede proceder con la entrega de los vehículos. Hay otra situación, Pablo, y es que, por ejemplo, en el caso de un mercado como el costarricense, donde nosotros no tenemos fabricación de vehículos, podría ser, por ejemplo, que el fabricante en su país de origen tenga una campaña de publicitar una marca determinada. Dice, no, pero ya no sería del vendedor costarricense, pero el representante aquí en Costa Rica, que es un distribuidor, pensemos que es un distribuidor autorizado o un distribuidor único, el fabricante le dice, yo le voy a regalar, así en ese sentido, o le voy a entregar, regalar no, le voy a entregar 3 vehículos para que usted los rife, para generar publicidad para la marca, para este modelo determinado. Esas podrían ser alternativas que se presentan en el mercado de los vehículos y de las rifas también. Nunca me imaginé que era tanta vuelta para ese asunto. Gracias, profe. Con mucho gusto. Quedaríamos hasta aquí, no vamos a avanzar más, me parece que ya es bastante tarde y creo que ya hemos hecho bastante, así que hasta aquí vamos a concluir con la grabación.